En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, la hora de la verdad, y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, senador, según las informaciones de prensa, se hizo sentir la mayoría, es decir, los que fueron culpables de la desastrosa situación de la Hacienda Pública Nacional son los mismos que aprobaron una reforma tributaria para que el pueblo pague sus consecuencias. ¿Qué reformas importantes se le hicieron al proyecto del gobierno en las comisiones y en qué medida quedó intacto el proyecto del gobierno? Ya sabemos pues que el IVA, que es la tajada importante, que es la fuente importante de ingresos, quedó tal cual, del 16 al 19%, un 18% de aumento en la tributación del IVA que pagaremos entre todos los colombianos por igual, es decir, en un impuesto absolutamente retardatario, anacrónico e inequitativo. Pero ¿qué nos cuenta usted? ¿Qué pasó que tuvo tan grande iniciativa en todo este debate? ¿Qué pasó allá y a qué nos enfrentamos? A ver, doctor Londoño, mire, realmente los ajustes que le hacen no son ajustes de fondo, son ajustes menores. Algunos importantes de todas formas. Por ejemplo, no van a gravar con IVA el internet en el estrato 3, que nos parecía dañino, porque desincentiva la penetración al internet, que hoy es una fuente de comunicación y de información y de conocimiento muy importante, y creo pues que en eso se logró un avance. Por ejemplo, una cosa fundamental, y es que se mantiene la vigencia o el esquema que está vigente, eliminando el IMAN y el IMAS en la renta a personas naturales, con lo cual no se les, para asalariados, con lo cual no van a subir la tarifa de renta para asalariados, pero sí para los demás tipos de renta a personas naturales. Esa parte nos preocupa porque van a seguir grabando, ahora van a grabar con 35% la renta a las personas naturales. Lo más grave de todo es el IVA, que lo llevan al 19%, que equivale a un aumento del 18,8% en el precio de los productos que están grabados con la tarifa general hoy del 16 y pasarán al 19 a partir del 1 de enero, de los cuales el 56% de la canasta básica familiar tiene ese impuesto, tiene esa tarifa. Es decir, la tarifa básica familiar, la canasta básica familiar está conformada por una serie de productos, de los cuales el 56% está grabado con IVA del 16 y pasará a IVA del 19, y entonces va a tener un aumento del 18,8% en esos productos el próximo año. El impuesto de la renta a las sociedades les toca disminuirlo, porque la verdad es que con la tributación actual que ellos mismos aprobaron hace 2 años, que nosotros nos opusimos con vehemencia y en el cual no fuimos escuchados, que llevaría el impuesto de renta el próximo año hasta el 43%, tiene estancada la economía. Este año la inversión en Colombia, lo que llaman los economistas la formación bruta de capital, viene en franco de crecimiento. El último reporte de crecimiento económico es realmente muy triste. La economía en el último trimestre creció 1,2%. Es la cifra más baja de todos los 6 años de gobierno que lleva Juan Manuel Santos. Entonces, vemos que ahí hay una reducción, pero no es suficiente. Por eso nosotros, doctor Londoño, presentamos una alternativa que ayer no nos dejaron, no nos quisieron acompañar, nos las negaron, pero que es una alternativa muy bien estudiada,
con la compañía del doctor Oscar Darío Pérez, de la doctora María Rosario Guerra, de Iván Duque, del representante Pierre García, que también es ponente, y del representante Ciro Ramírez. Elaboramos un trabajo juicioso. Usted no se imagina la cantidad de trabajo que hay, la cantidad de horas de trabajo que hay detrás de esa propuesta. Y es una propuesta bien elaborada. ¿Qué propone esa iniciativa o esa alternativa que nosotros presentamos? Nosotros presentamos una simplificación del sistema de renta para las personas naturales, con unas tarifas más planas y con una reducción en el impuesto de la renta. Porque hoy, ¿qué está pasando? El 65% de las personas que tendrían que tributar, según la CEPAL, en personas naturales están evadiendo el tributo. Y en personas jurídicas también proponemos una tarifa más sencilla, más plana del 30%, que permita competitividad, porque es que hoy Colombia tiene la tarifa de renta más alta de América Latina y la segunda tasa efectiva de tributación más alta después de Argentina, y eso no nos permite competir, eso nos hace un tremendo daño. Hay compañías que estaban ubicadas en Colombia para atender el mercado colombiano, que les resultó de mayor beneficio económico trasladarse a Centroamérica, trasladarse a México, y desde México seguir atendiendo el mercado colombiano. Era más barato para ellos trasladarse a otro país y desde allá exportar a Colombia que seguir atendiendo Colombia, porque es muy difícil atender un mercado cuando de tus utilidades te cobran el 75% en impuestos, que es la tarifa efectiva que hoy tienen los colombianos. Nos parece que la reducción que propone el gobierno no es suficiente. Y pensamos que en esa alternativa que nosotros presentamos, que nos negaron ayer, a pesar de que bajábamos la tarifa y manteníamos, por ejemplo, la tarifa de IVA en las condiciones actuales, en las condiciones vigentes, no proponíamos un aumento, a pesar de que bajábamos esas tarifas y mantendríamos estática la tarifa del IVA, en ese escenario se mejora el recaudo en términos absolutos. ¿Por qué? Porque hay una teoría que consiste, la teoría es producto de un profesor que se llama Arthur Laffer, y la teoría lleva su nombre, el efecto Laffer o la curva de Laffer. Indica que cuando los impuestos son tan altos, la evasión, la elusión, se vuelven tan importantes que se reduce el recaudo, y que por el contrario, en esos casos, al reducir el impuesto, se mejoran las condiciones de recaudo. Y en Colombia hay un ejemplo muy bueno, y es el ejemplo de el impuesto a la ganancia ocasional. El impuesto a la ganancia ocasional en el año 2012 estaba grabado con el 33% de renta. Sin embargo, lo bajaron al 10% y se duplicó el recaudo en términos absolutos. Y además de eso, esa reducción de impuestos permite que la gente invierta, permite que la gente consuma. Ese es el otro gran problema que tiene la economía hoy. No solamente tiene estancada la inversión, sino que también está estancado el consumo. El consumo en el último trimestre también tuvo un crecimiento deplorable del 1,2%. En ese orden de ideas, lo que hay hoy es una fórmula, el escenario, los factores que están unidos hoy no permiten una expansión económica. Lo que hacen es que reducen la expansión económica, mantienen la economía en unas condiciones que no le permiten crecimiento, y esta reforma lo que hace es que afecta a todos esos factores. Por ejemplo, el consumo no se va a ver beneficiado con un aumento de los precios y una mayor presión inflacionaria con el impuesto al carbono o con el aumento del IVA. Por supuesto, pues que ahí se lograron algunas cosas, como les acababa de señalar, pero es muy poco lo que se ha logrado, porque lo grueso, que es el IVA, que va a afectar seriamente el bolsillo de los colombianos, lo mantienen en 19%, con otros elementos muy graves. Por ejemplo, aunque acaban el impuesto a la riqueza, antes impuesto al patrimonio, suben la tarifa de renta presuntiva. Para los oyentes les quiero explicar qué es la renta presuntiva. El fisco, la administración de impuestos en Colombia,
presume que las empresas, aunque pierdan plata, ganan plata. Es decir, si una empresa tiene utilidades de cero o tiene pérdidas, la DIAN presume que de todas maneras sus activos tuvieron un rendimiento mínimo. Ese rendimiento hoy, que se presume, que se llama renta presuntiva, es del 3%. En esta propuesta lo quieren llevar al 4%. En una economía que a duras penas en los mejores escenarios crecerá este año al 2%, ¿cómo se puede presumir que las empresas ganan el 4%? Eso no tiene ningún sentido. Esa es una forma de modificar el impuesto al patrimonio, porque grava los bienes aunque no estén produciendo. Senador, ¿definitivamente se eliminó el famoso impuesto a las gaseosas? El impuesto a las bebidas azucaradas se elimina, ese es otro avance. Yo creo que es importante porque Colombia tiene en su estructura económica un elemento que es fundamental y que es transversal. En Colombia pueden haber unas 300, 400 mil tiendas que representan más o menos el 50%, entre el 45 y el 50% de toda la venta minorista. En Colombia ha habido una expansión muy grande de supermercados, de almacenes, a que ha llegado inclusive inversión extranjera muy importante en grandes superficies. Y a pesar de esa gran inversión en grandes superficies, las tiendas de barrio, esa tienda pequeña que le fía al vecino, sigue siendo el 50% de esa venta de comercio al por menor. Y como yo le señalaba hace un minuto, al verse afectado el consumo, se ve gravemente afectada el comercio al por menor, lo que llama de retail, esta venta de tienda. Un tendero nos decía en una reunión discutiendo esta reforma que si el año pasado vendía 100 pesos, este año está vendiendo 70. En algunas regiones del país está vendiendo 60. Y eso lo indican las cifras. Eso mismo lo indican los análisis económicos que tenemos. Es decir, no es solamente una percepción del tendero. Y los tenderos nos indican también, doctor Londoño, que de sus utilidades, el 33% de ellas vienen asociadas a la venta de bebidas azucaradas. Además, nos dicen que la bebida azucarada es un gancho, porque va una persona a tomarse una gaseosa y adquiere también un pan, o va una persona a comprar una gaseosa y también adquiere un bocadillo. Entonces, la gaseosa siempre se asocia con otro producto. La persona no consume solamente una bebida azucarada per se, y eso los tenía ellos realmente atemorizados. Entonces, ahí yo creo que es fundamental, y yo creo que en eso ahí se ha logrado un gran avance en eliminar el impuesto a las bebidas azucaradas, que además se ha demostrado, además estaba muy mal planificado. Imagínese usted, doctor Londoño, en el impuesto a las bebidas azucaradas como estaba diseñado, hay un producto que viene en polvo, que es una bebida azucarada en polvo, que a duras penas tiene 5 gramos de azúcar por cada litro de ese polvo que se convierte en líquido. Cada litro de eso tendría un gravamen, como venía diseñado, de 300 pesos. Pero el producto al comerciante tiene un valor de 200 pesos. Es decir, el impuesto era del 146% del valor de ese producto, cuando además tenía un aporte calórico por azúcar de 0%. Es decir, no tenía ningún sentido. La compañía que produce ese producto, que es una compañía colombiana, que es una compañía que se ha hecho a pulso, que es una gran compañía, decía, las utilidades nuestras del año pasado fueron de 40.000 millones. Si a nosotros nos ponen este impuesto, el impuesto que nos tocaría pagar sería de 150.000 millones, nos quiebran. Esa compañía se acaba, la categoría de productos en polvo se acaba, que es la categoría estrella nuestra, y con eso se acaban miles de puestos de trabajo en Colombia. No tenía ningún sentido entonces seguir apoyando. Además, pues está demostrado que la intención del gobierno con este impuesto era un recaudo, no era
una lucha por la salud, sino un recaudo, y por eso nosotros ahí insistimos en la necesidad de acabar ese impuesto. Sobre las entidades sin ánimo de lucro también hubo un avance. Por ejemplo, en la propuesta inicial del gobierno se le daba un tratamiento igual a las fundaciones, a las corporaciones, a las asociaciones, que a los cultos religiosos. Inclusive la Iglesia Católica, que tiene un comodato con el gobierno, con el Estado colombiano, que hace parte del bloque de constitucionalidad, que es un acuerdo entre estados, el Estado colombiano y el Estado del Vaticano, sentía que se estaba violando ese acuerdo porque le daban un tratamiento como si no fuera un culto. Y los demás cultos religiosos decían, hombre, a nosotros nos tienen que dar el mismo tratamiento que a la Iglesia Católica porque tenemos el derecho constitucional a la igualdad y Colombia permite diferencias de cultos. Entonces, ahí se logró dar ese tratamiento de manera que en las entidades sin ánimo de lucro no se trataran a las iglesias y a ese tipo de entidades como las demás. Adicionalmente, se moderó un poco el tema de las actividades meritorias. Sin embargo, yo sí tengo una preocupación ahí que me queda latente. Yo diría que entre un 70 y un 80% de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia son entidades de base, que yo creo que son la estructura democrática del país. Son asociaciones de vecinos, son juntas de acciones comunal, las cuales no tienen capacidad todas de atender unos requerimientos de la DIAN. Y también hay fundaciones muy serias y que en este caso se les aplicará una norma con la premisa de que ellos están tratando de utilizar fundaciones para eludir o evadir recursos. Yo creo que ahí hay que tener mayor rigor y hay que tener mayor precisión, porque si bien sí existen algunas entidades sin ánimo de lucro que no están siendo utilizadas para lograr su actividad meritoria, sino para distribuir beneficios sin pagar impuestos por la vía de las fundaciones y las corporaciones, no se puede que terminen pagando justos por pecadores. Yo creo que ahí hay que tener una buena diferenciación y en eso hay un reto tremendo porque esa subjetividad complicaría la administración de ese nuevo régimen tributario que se crea en esta reforma tributaria. Bueno, senador, y finalmente hemos visto con sorpresa que se supone que en este año 2016 la reforma tributaria produzca 7 billones de pesos o 6 billones o cosa por el estilo. ¿De dónde y cómo si no se ha aprobado todavía la reforma y estamos ya muy entrado diciembre? Ellos creen que pueden aprobar la reforma antes de que termine el año y que entraría en vigencia el 1 de enero del próximo año. Entonces este año no puede producir nada. Este año no. El próximo año, el 2017, entraría a producir, con el aumento del IVA, unos 7 billones de pesos. Esas son las cuentas que ellos tienen. El 80% de la reforma tributaria es el aumento de esos 3 puntos del IVA, y el otro gran rubro importante es, ¿cómo lo llamo? Recuperar el 4 por mil, que en la reforma anterior tenía una vigencia hasta el año 2018 y aquí le dan una vigencia posterior, con lo cual a partir del año 2018 recuperan recursos vía del 4 por mil y esta reforma tributaria es del IVA y del 4 por mil, lo demás es arandela. IVA y 4 por mil, lo demás arandelas, dice el senador Fernando Nicolás Araujo, de manera que en eso estamos, a pagar más IVA. Ese IVA grava 56% de los productos de la canasta familiar, el aumento es de casi el 19% del impuesto, de manera que bienvenida la reforma tributaria que viene de la mano, por supuesto, con los famosos proyectos para la paz que tiene el gobierno nacional y para los que si no hay ninguna previsión, senador,
en el presupuesto que ustedes aprobaron, no hay un rubro que diga el costo de la paz es tanto para el año 2017. Para chantajear a los congresistas, el gobierno ya propuso una adición presupuestal, y eso yo creo que es importante decírselo al país. Esta reforma tributaria el próximo año no va a reducir el déficit. Esta reforma tributaria no se va a utilizar el próximo año para pagar deuda, del altísimo endeudamiento que tiene el país, que ya puede estar en el 54% del Producto Interno Bruto. Esta reforma tributaria, de aprobarse el próximo año, se utilizaría para más gastos, y el gobierno lo que está diciendo: señores congresistas, si ustedes quieren llevar gasto a sus regiones, ese gasto se los podemos aprobar solamente si ustedes lo aprueban la reforma tributaria, lo cual es un chantaje que mantiene el déficit el próximo año en 3,3% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, dentro de esos rubros, no está, como bien lo señala el doctor Londoño, muchos gastos asociados a la implementación de los acuerdos. Hay estudios muy serios de bancas de inversión y de centros de pensamiento nacionales e internacionales que indican que la implementación de estos acuerdos puede conllevar a por lo menos 2 puntos adicionales del PIB en gasto público en los próximos años. Cuando uno empieza a estudiar eso y le pregunta a los funcionarios del alto gobierno de dónde van a sacar los recursos para financiar esa implementación, ellos en muchos casos no saben qué responder, en otros casos dicen que en cooperación internacional. Yo creo que con cooperación internacional llegarán a duras penas a 1.5 billones de pesos en el mejor escenario. Y creo que eso, con la nueva realidad mundial, geopolítica, con Trump de presidente de Estados Unidos, no es tan fácil. Pero supongamos eso queda desfinanciado de todas maneras, porque el aumento 2 puntos del PIB es por lo menos 10 veces esa cifra. Así que vienen años difíciles fiscales para el país si no se hacen unos ajustes reales y si no se permite que los ciudadanos trabajen, que es lo que nosotros queremos. Por eso la propuesta nuestra es: reduzcamos impuestos, permitamos mayor crecimiento económico, mejoramos el recaudo en términos absolutos y nos ajustamos el pantalón como gobierno nacional si llegamos a ser gobierno, o que el gobierno actual lo hiciera, y de esa manera poder regresar a unos niveles de crecimiento del 6%, que son los que permiten reducir la pobreza y redistribuir el ingreso en Colombia, porque además la misma comisión de expertos que estudió el sistema tributario señala que en Colombia la distribución del ingreso antes de impuestos y después de impuestos es la misma, es decir, de nada sirven los impuestos. Esos impuestos que pagamos no sirven para reducir la pobreza o mejorar la distribución del ingreso. No sirven para nada, sino para llenar las arcas de un Estado que es ineficiente, de un gobierno que no aporta al bienestar de los colombianos. Por eso también los niveles tan altos de evasión que tiene el país. Senador Fernando Nicolás Araujo, Centro Democrático, Generación del 14, muchas gracias por estas explicaciones que han sido de claridad meridiana. Quedamos muy enterados de lo que definitivamente se nos vino encima. Lo que están hablando, esencial, IVA 4 por 1000, lo demás es literatura o arandelas, como usted dijo. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias a usted, doctor Londoño. Un abrazo. Bueno, queridos compañeros de la mesa, queridos oyentes, escucharon lo que aprobaron ayer las comisiones. Esto queda pendiente de las aprobaciones en las plenarias, pues que van a ser automáticas si se quiere, porque eso ya viene recomendado por las comisiones, que es donde está la gente especializada en el tema. El tema tributario y el tema fiscal tiene sus especialistas en las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y del Senado de la República, las comisiones permanentes, que ayer aprobaron esta reforma tributaria que va a encarecer la vida de los colombianos, que va a encarecer la canasta familiar, que nos va a hacer menos competitivos y que no va a servir en últimas sino para eso, para tapar huecos del gobierno originados en la famosa mermelada. Fernando Nicolás Araujo estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son ya las 7 de la mañana, 6 minutos.